los videos y la música de los Bueno, Beatles con hablábamos de Get las Back, redes ¿no? sociales, Seguimos mirá, en el las círculo redes rojo. sociales. Claro. Ah, era yo. Bien, perfecto. No, che, no vine El durante, conductor. no vine durante 2 jueves, así que... Ya Bueno. se olvidó cómo era. Exactamente. Cuando dice aire, es como que la gente no se es como que la escucha. gente no se escucha lo que Claro, estamos diciendo. claro. Y es cuando yo tengo que decir, por ejemplo, que Augusto Dorado va a hablar de un ídolo no tan conocido del rojo No avellaneda, tan recordado, no tan recordado. reivindicado, más que nada, ¿no? Claro. Mira, la cuestión es así. En el fútbol de los años 60 existía un puesto ofensivo que era de mucha importancia, que era el de los wingers, que son esos jugadores que atacaban por las puntas, ¿no? Por los laterales de la cancha. Y bueno, de esa manera lograban generar espacios porque, claro, los defensores se veían obligados a salir a marcarlos, descuidando un poco la posición en el área, ¿no? Bueno, en el fútbol mundial hubo grandísimos jugadores en ese puesto, empezando por el más recordado, que fue el brasileño Garrincha, ¿no? De la selección verde-amarela. Y en el fútbol argentino hubo un terceto que dejó una huella imborrable en aquella época dorada de un fútbol que era muy vistoso y muy bien jugado, ¿no? El primero fue Orestes Omar Corbata en Racing, que jugó en la academia entre el año 55 y el 62. Y en el caso de él, bueno, fue rescatado por un muy lindo libro de nuestro amigo y colega Alejandro Wall, de Pasaron Cosas. Bueno, fue por él el primero que hizo época. Más conocido, por supuesto, fue René Houseman, que tanto en Huracán como en la selección argentina se destacó porque además salió campeón mundial en el 78 con Argentina y porque jugó en una época en la que ya era más habitual la televisación, como que había más registro audiovisual de lo que él hizo, ¿no? Houseman, él jugó entre el año 71 y el 85. Pero en el medio de estos dos cracks hubo otro al que quienes lo vieron jugar siempre lo recuerdan como con una sonrisa, ¿no? Se trata de Raúl Emilio Bernao, ¿no? Él asomó la primera división de Independiente en 1963, aportando su cuota futbolera al campeonato que logró el Rojo en aquel año, y se transformó en una pieza clave de otros campeonatos que fueron fundamentales en la historia de Independiente, como las Copas Libertadores del año 64 y 65, donde el Rojo logró ser el primer equipo argentino en ganar esa copa, o también el Campeonato Nacional de 1967, que fue muy recordado, entre algunos otros, ¿no? Y pese a la importancia que tuvo en esos equipos, como que actualmente no es por ello valorado en su justa medida, ¿no? Y por eso se editó recientemente un libro que reivindica a este crack. El libro se llama Bernao, ídolo y loco. Me emociono y lo muestro a la cámara, acá está. Bueno, el autor es Leandro Balducci y se trata de una producción independiente de Tinta Libre Ediciones, ¿no? Este libro, bueno, además de compendiar algunos hitos de la vida personal y deportiva de Raúl Bernao, está construido también en base a fragmentos de notas periodísticas de la época, en particular del Gráfico, y también completando la semblanza de este ídolo rojo con testimonios de antiguos compañeros de equipo, como Pepe Santoro o Ricardo Pavoni, que son dos ídolos que hoy están homenajeados con sus nombres en las tribunas principales del Estadio Independiente, el Libertadores de América. También hay testimonios de periodistas como Walter Nelson, Macaya Márquez, el ruso Berea, y también rivales que sufrieron a Bernao como Silvio Marzolini de Boca o Daniel Onega de River, que aportan su recuerdo, ¿no? Nuestro amigo Alejandro Apo no. Alejandro Apo sabe que no, pero le vamos a preguntar. Habría que hablar con él sobre le vamos a Bernao, preguntar. por supuesto. Para tener dimensión del brillante jugador que fue Bernao, hay un capítulo del libro que rescata la noche de enero de 1964, cuando enamoró al público de Independiente, porque fue la figura de una goleada, escuchen esto, que el Rojo le propinó 5-1 al Santos de Pelé, en Avellaneda, ¿no? Santos, que era el club vigente campeón de América, con un Pelé campeón con Brasil en los mundiales del 58 y del 62. Bueno, aquella noche en Avellaneda Pelé quedó opacado por el loco Bernao. Estamos hablando aparte de un jugador que no era goleador, ¿no? Porque por las características de su puesto era más bien lo que hoy se llama asistidor, ¿no? Era el que le hacía hacer los goles a los demás, ¿no? Y uno de esos goleadores, a los que Bernao le regalaba centros de gol, Mario Rodríguez, lo describe como un gambeteador con alma de torero, ¿no? Pues le llovían oles desde la tribuna, ¿no? Era muy buena esa definición. Bernao fue un jugador al que algunos cuestionaban por ahí por breves momentos de irregularidad. Era una persona por ahí que dependía mucho de su estado anímico, pero a la vez cuando estaba inspirado, bueno, lograba que se agrandara todo el equipo, ¿no? El gran periodista Osvaldo Ardizone lo bautizó como el poeta de la derecha, porque ese era su sector de la cancha, ¿no? Y cuando se fue a Independiente en el año 71, que fue al fútbol colombiano, el periodista Juvenal le escribió una carta en el Gráfico
donde le dice: muchas veces te acusaron de discontinuo. No te comprendieron, porque vos sos un poeta. Y la poesía no tiene la aritmética regularidad de una cuenta corriente o un libro mayor. La poesía es inspiración, y la inspiración no cabe en una máquina de calcular. La inspiración fluye a golpes de corriente eléctrica. Vos sos un pedazo de independiente, como la visera o la pintura roja de los postes y los caños que sostienen la red. Muy sentido lo de Juvenal, que era fanático de este jugador, aunque no era hincha de Independiente. Y también este libro tiene algo de cruzada poética, me parece a mí, porque Bernao, ídolo y loco, de Leandro Balducci, que es el autor, él muy gentilmente me lo hizo llegar, lo hizo como parte de lo que me parece a mí que es como una especie de militancia, ¿no? Por rescatar del olvido a este Garrincha argentino, como también se le definió, que también, bueno, Leandro Balducci no solamente hizo este libro, sino que además impulsó un petitorio de esos digitales de change.org Sí. para bautizar alguna de las plateas del Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, con el nombre de Bernao, ¿no? Algo que realmente sería muy merecido. ¿Firmó Augusto Dorado? ¿Firmó? Firmó Augusto Dorado, firmó Russo Imagínate. Berea, firmó medio planeta, Está bien. Walter Nel, todo el mundo. Lapo seguro habrá firmado también. Si le puso guita a... Eso te iba a Maratea, decir. Yo no claro, quería Maratea. recordarlo. Imagínate si lo va a Yo no firmar quería esto. recordarlo, Plata pero para lo la deuda hiciste del vos. club. A Augusto Para le Maratea, pones algo rojo enfrente y Sí. se pierde. Hasta la botellita. Claro. Con la botellita. Que me regaló nuestra productora Lía. Bueno, además Leandro hizo este libro, pero también estuvo y está en la organización de un monumento a Raúl Bernao. Ah, mirá. Bueno, creo que realmente es un acto de amor, que es por elevación un homenaje a su papá, ¿no? Porque él cuenta acá en el prólogo de su libro que un poco era el ídolo de su papá, y por eso este libro rescata con justicia al emblema de una era en la que el fútbol estaba hecho de alegría y locura, que fue Raúl Emilio Bernao. Augusto Dorado y bueno, uno de sus amores.